No fue el insulto lo que me rompió. Fue la naturalidad con la que lo dijo. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Eres tan feo que tengo que pensar en mi ex cuando lo hacemos. Lo soltó sin levantar la voz, como si comentara el tiempo. Y en ese instante entendí que ella estaba segura de algo. De que yo no haría nada. Me equivoqué yo, por haber aguantado tanto. Estuve con Claudia Rivas algo más de un año. Nos presentaron amigos comunes, una cena cualquiera, risas fáciles. Todo parecía normal. Ella era carismática, expansiva, segura de sí misma. Yo, más callado, más contenido. Al principio esa diferencia parecía equilibrio. Ahora sé que solo era silencio acumulándose. La primera grieta no fue una infidelidad, ni una pelea. Fue el alcohol. Claudia no bebía todos los días, pero cuando lo hacía, desaparecía el filtro. Decía lo que pensaba, o lo que decía pensar. Se volvía explícita, cruel. Al principio lo minimicé. Me repetí lo de siempre. Una mala noche. A cualquiera le pasa. Pero no era un accidente. Era un patrón. La primera vez que sentí vergüenza real fue en una pequeña reunión previa al nacimiento del hijo de unos amigos. Algo íntimo, tranquilo. Claudia ya llevaba varias copas cuando empezaron las bromas suaves, las risas nerviosas. De repente, sin que nadie le preguntara, se giró hacia la futura madre. Sonrió raro y dijo que esperaba que el bebé fuera niña, porque si era niño, seguro saldría demasiado delicado, ya que el padre no parecía un hombre de verdad. El silencio fue inmediato. Nadie rió. Yo me quedé quieto. Sentí calor en la cara y una rabia muda en el estómago. Intenté cortarla. Le pedí que bajara la voz, que ya estaba bien. Ella se rió, como si el problema fuera que los demás no entendían su humor. Esa noche discutimos. Le dije que había cruzado un límite, que había sido hiriente. Su respuesta fue corta. Estaba borracha, exageras. Y ahí apareció una frase que después escucharía demasiadas veces, que cuando bebía, se le escapaba su verdadero yo. Lo decía como si fuera algo inevitable, incluso honesto. Quise creer que no era así, que el alcohol solo amplificaba torpezas, no intenciones. Me equivoqué otra vez. Hubo más episodios. No siempre ofensivos, pero sí incómodos. Una vez casi no quiso ir a una fiesta porque decía que estaba mal del estómago. Nada grave. Hasta que, ya allí, decidió describir durante minutos cada detalle de su día, sin pudor, frente a desconocidos. Algunos se alejaron, otros fingieron mirar el móvil. Le pedí que parara. Me miró molesta. Dijo que la gente era demasiado delicada. Ese tipo de escenas se repitieron. Yo hablaba con ella después, siempre en privado, siempre con cuidado. Claudia escuchaba, asentía, prometía controlarse. Y durante un tiempo lo hacía, hasta la siguiente copa. Aún así, no me parecía motivo suficiente para irme. Me decía que nadie es perfecto, que en casa era distinta, y a veces lo era. Sobria podía ser atenta, incluso cariñosa. Todo cambió cuando yo me convertí en el objetivo. Hace unos meses me despidieron, una situación injusta, mal gestionada. Decisiones tomadas por gente que nunca entendió mi trabajo. El golpe fue duro, y sin saberlo, acababa de darle a Claudia munición. Ese fue el verdadero comienzo. No me dolía haber perdido el trabajo, me dolía verla disfrutar de mi caída. Me sentía humillado, inseguro, vacío. Claudia lo sabía. Había visto mis noches en vela, los currículums enviados a deshoras, las dudas que me mordían por dentro. Yo esperaba comprensión, silencio al menos. Un fin de semana después del despido, insistió en ir a una fiesta. No tenía ganas, ninguna. Pero cedí. Pensé que distraerme ayudaría. Fue un error. Claudia empezó a beber desde temprano. Yo no. En algún punto alguien sacó el tema del trabajo. Una pregunta normal, educada. Antes de que pudiera responder, ella se adelantó. Sonrió. Esa sonrisa. La verdad, ya era hora de que se dieran cuenta de que no sirve para mucho. No hubo risas. No hubo contexto que la salvara, solo miradas incómodas.
Sentí calor en la cara, un nudo seco en el estómago. No dije nada. Me levanté, fui al baño y me quedé allí, respirando como si me faltara el aire. En casa exploté. Le dije que había usado mi peor momento para humillarme en público. Ella volvió a lo de siempre, el alcohol, la broma, que yo era demasiado sensible. Pensé en dejarla. De verdad. No lo hice. Hoy no sé por qué me quedé. Tal vez miedo. Tal vez negación. Tal vez no quería aceptar que la persona que decía quererme no me respetaba. Todo terminó en la última fiesta. Desde que llegamos, lo supe. No por el ambiente, por ella. Solo he bebido un poco, dijo. Yo ya conocía esa frase. En Claudia, 2 copas bastaban. Era un piso amplio, música suave, gente dispersa. Nada especial. Yo no podía relajarme. Estaba atento a cada palabra suya, como si esperara un golpe anunciado. Una amiga suya, ya bastante bebida, empezó con preguntas incómodas, fantasías, experiencias, risas nerviosas. Yo guardé silencio. Cuando le tocó a Claudia, la amiga sonrió y dijo que la pregunta era para los dos. Bromeó sobre si alguna vez habíamos tenido relaciones en un sitio inapropiado. Sentí la alarma dentro. No por la pregunta, por ella. La respuesta real era sencilla. Nunca. Claudia habló sin pensarlo. No. Siempre en su casa. Y tampoco tan a menudo. Lo dijo seco, desinteresado. Algunas risas incómodas. Alguien intentó cambiar de tema. Creí que había pasado. No. Claudia sonrió de lado. De hecho, no sé si debería decirlo. Ahí me miró. La conocía demasiado bien, y supe que lo que venía. No tenía vuelta atrás. No levantó la voz, y aún así, me destruyó delante de todos. Me sostuvo la mirada apenas un segundo. Luego volvió al grupo. Bueno, lo digo. Intenté pararla. Me incliné hacia ella, casi suplicando. Le pedí en voz baja que se callara, que no era el lugar. Claudia ni me miró. Dijo, con una naturalidad que todavía me cuesta entender, que yo no le resultaba especialmente atractivo, que sí, que cumplía con otras cosas, que tenía dinero, estabilidad, pero que no le despertaba esas ganas impulsivas de hacer algo fuera de lo común. No lo dijo como una confesión íntima, lo dijo como quien comenta el menú. El aire se me fue del pecho. El mundo se volvió un zumbido. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron mirar el móvil. Nadie rió. Quise defenderme, decir algo, frenarla. No pude. Y Claudia siguió. Dijo que para excitarse conmigo tenía que pensar en su ex, que él sí era guapo, que iba al gimnasio, sin drama, sin énfasis, como una anécdota irrelevante. Ese fue el quiebre. No sé cuánto duró el silencio después. Para mí fue eterno. Sentí humillación, incredulidad, una tristeza espesa. No solo me había expuesto, me había reducido a algo funcional, delante de gente que no tenía por qué saber nada de nuestra intimidad. Me levanté sin decir una palabra. No grité, no insulté, no hice un espectáculo. Fui al baño. Cerré la puerta. Me apoyé en el lavabo y me miré al espejo. No me reconocí. Vi a alguien cansado, con los ojos apagados, preguntándose en qué momento permitió que lo trataran así. Escuché murmullos afuera. Ya no me importaba si hablaban de mí. Salí unos minutos después. Claudia seguía sentada, bebiendo, como si nada. Me acerqué y le dije, bajo pero firme, que nos íbamos. Me miró molesta. ¿Por qué no respondiste? No contesté. Tomé mis cosas y caminé hacia la puerta. Sentí las miradas clavadas en la espalda. No eran curiosidad, eran incomodidad. Nadie me detuvo. En el coche, el silencio pesaba. Claudia habló primero despreocupada, luego a la defensiva. Dijo que exageraba, que solo estaba siendo honesta, que no entendía por qué me ofendía tanto. No respondí. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No había respeto. En casa siguió hablando, que siempre había sido así, que yo lo sabía, que no pensaba disculparse por decir la verdad. La escuché sin discutir. Está bien, Claudia. Duérmete. Me miró con desconfianza, como esperando algo más, pero el alcohol ganó. En minutos dormía. Yo fingía hacerlo. Permanecí quieto, escuchando su respiración. Sentía algo frío, no rabia, no alivio.
claridad. Sabía que una ruptura educada no bastaba. Después de lo que había hecho, eso era insuficiente. No quería violencia, ni problemas legales. Solo que sintiera, aunque fuera un poco, la inseguridad que yo había sentido. Claudia se despertaría a las 7. Yo lo sabía. Y mientras ella dormía, yo pensé toda la noche. Entonces miré hacia la ventana, y pensé en su coche. Claudia no sabía nada de mecánica. Y ahí, todo empezó a encajar. Ella nunca entendió cómo funcionaban las cosas, solo que funcionaban para ella. Para Claudia, un coche arrancaba o no arrancaba. Punto. Nunca le interesó lo que había bajo el capó. Tampoco hacía falta. El coche no lo había comprado ella, lo había comprado yo, a mi nombre. Igual que la casa. En su momento me pareció práctico, ahora, irónico. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido. Me vestí despacio y bajé al garaje. Abrí el capó. Con herramientas básicas, desconecté la batería y la retiré. Sin romper nada, sin forzar nada. El coche quedó muerto. Volví a la cama antes de que amaneciera. No dormí. Cuando sonó el despertador, yo ya estaba despierto. Claudia se levantó deprisa, aún espesa. Me preguntó si estaba bien, si ya no estaba molesto por lo de la noche anterior. La miré. No, amor. Tranquila. Se relajó. Bajó al garaje. Escuché el intento de arranque. 1, 2, 3. Silencio. Volvió furiosa. Dijo que el coche no arrancaba. Bajé con ella. Fingí mirar el motor. Fruncí el ceño. Tiene pinta de ser algo eléctrico. Mejor llevarlo al taller. Se quejó. No tenía tiempo. Llegaría tarde. Le propuse un Uber. Yo me encargaría del coche. Aceptó de mala gana. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Esperé unos minutos. Volví al garaje. Coloqué la batería. Cerré el capó. El coche arrancó a la primera. El plan inicial era sencillo. Dejar el coche en casa de un amigo, volver más tarde, terminar la relación y decirle que seguía en el taller. Fin. No me parecía impulsivo. Me parecía suficiente. Salí conduciendo con un amigo al que había pedido ayuda con una excusa vaga. Él hablaba de cualquier cosa. Yo apenas escuchaba. Mi cabeza seguía en la fiesta, en sus palabras, en las miradas. Entonces recordé algo. Claudia tenía una hermana, Laura, y no se llevaban mal, se odiaban, celos antiguos, comparaciones constantes. Laura siempre había envidiado todo lo que Claudia tenía, la casa, la relación, la estabilidad, y sobre todo el coche. Ese Seat León había sido tema desde el primer día. Laura lo quiso desde que lo vio. Lo había dicho sin pudor, que no era justo, que merecía a alguien mejor. Claudia disfrutaba esa envidia, le encantaba. Mientras conducía, la idea tomó forma. Miré a mi amigo y le dije que necesitaba cambiar el plan. Di la vuelta en una intersección. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. A casa de su hermana. No expliqué más. En ese momento entendí algo. Dejar el coche en casa de un amigo le quitaba algo a Claudia. Pero dejarlo en manos de la persona que más odiaba verlo allí. Eso era distinto. No era rabia. Era precisión. Y por primera vez en días, sentí calma. No era euforia. Era cierre. No sentía satisfacción abierta. Era la calma de una decisión definitiva. Como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo golpeándome la espalda. Llegamos a casa de Laura a media mañana. Por fuera estaba tranquilo. Por dentro, cada paso empujaba una ficha más de algo que ya no podía detenerse. Le pedí a mi amigo que esperara en el coche y marqué el número. «Hola, Laura. Tengo una sorpresa para ti». Rió al otro lado. Una risa cargada de veneno. «¿Has dejado a Claudia y ahora vienes a probar conmigo? Te aviso que no soy tan fácil como ella. No me alteré. Tengo algo mejor. Sal. Estoy delante de tu casa». Silencio. «Qué raro eres», dijo. Y colgó. Minutos después, salió. Cuando reconoció el coche, cruzó los brazos. «¿Vienes a presumirme el maldito coche?», negué despacio. «No vengo a vendértelo». Su expresión cambió. Confusión, sorpresa. Y luego, esa sonrisa lenta. «¿Qué has dicho?». «El coche es mío. No te preocupes por Claudia». Soltó una carcajada seca. «Me importa una mierda lo que piense». «Propón tú», le dije cuando preguntó el precio. Me miró evaluándome.
3,000. ¿Vendido? Mi amigo abrió los ojos. Estás loco. Vale mucho más. No me importa, respondí. Solo importa quién lo tenga. Laura empezó a reír, esta vez con placer. ¿Qué te hizo esa perra? No entré en detalles. Fue horrible conmigo, y tú mereces más este coche que ella. Asintió despacio, saboreándolo. Me encanta. Solo dime una cosa. ¿Hay truco? 1. Llámala en un rato y cuéntale que te di el coche. Sus ojos brillaron. Disfrutaré su llanto. No sentí orgullo, solo confirmación. Así era Laura, y esta vez, eso jugaba a mi favor. Hicimos el trámite. Firmas, papeles, dinero. Todo rápido, mecánico. Cuando terminó, las llaves ya no eran mías. Mientras volvía caminando, sentí vacío y determinación. No había marcha atrás. Claudia aún no lo sabía, pero cuando lo supiera, entendería algo. No era solo una ruptura, era el final definitivo de algo que llevaba tiempo muerto. Mi amigo rompió el silencio. Esa mujer tiene algo que quema, lo miré. Laura es peligrosa, no te conviene. Se rió. Justo por eso, le di el número sin pensarlo. No cambiaba nada, lo importante era otra cosa. Claudia iba a recibir la llamada, y por primera vez, yo no estaría ahí para amortiguar el golpe. El silencio fue lo primero que noté cuando se fue. Mi amigo me deseó suerte con un tono extraño, mezcla de preocupación y rendición. No me dijo si estaba de acuerdo o no, simplemente se marchó. Cerré la puerta y me quedé de pie en el salón, escuchando una casa que era exactamente igual, y completamente distinta. No pasaron ni 10 minutos cuando el móvil empezó a vibrar. Claudia, ¿qué coño has hecho? Escupió sin saludar. La loca de Laura se está burlando de mí. Me ha mandado una foto del coche. Dime que es una broma. Dime que es falso. Su voz temblaba entre rabia y pánico. Yo hablé despacio. No es falso. Es tan real como lo de anoche. Silencio. Luego una risa incrédula. Por favor, supéralo. Fue un comentario. ¿Qué pasa? ¿Te herí el ego? Y ahí sentí algo inesperado. Calma. Porque volvió a hacerlo. Minimizarlo todo. Sí, respondí. Me heriste el ego. Y por eso te quedaste sin coche. Y sin casa. Aspiró con fuerza. Voy para allí ahora mismo. Esto lo arreglamos en persona. No hace falta. Las llaves las dejaste aquí. No voy a abrirte. Eres un imbécil, dijo antes de colgar. Dejé el móvil sobre la mesa. No sentía ansiedad. Sabía que vendría, y sabía que no iba a ceder. Media hora después, los golpes sacudieron la puerta. Gritos, insultos, exigencias. Miré por la ventana. Claudia caminaba de un lado a otro, fuera de sí. No abrí. Los golpes se hicieron más fuertes. Empezó a patear la puerta, a gritar que esa también era su casa. Algunos vecinos salieron. Otros miraban desde las ventanas. Claudia no bajaba la voz. Se alimentaba del caos. Alguien dijo que llamaría a la policía. Cuando llegaron los agentes, ella lloraba y gritaba a la vez. Señalaba la casa, decía que la había dejado en la calle, que le había robado el coche, que todo era una venganza. Salí tranquilo. Les expliqué que no vivía allí. Saqué los documentos. Todo estaba a mi nombre. Cuando los vio, perdió el control. Intentó volver a la puerta. Los agentes le pidieron que se calmara. No lo hizo. Se la llevaron por alterar el orden y dañar propiedad privada. Mientras se alejaba, seguía gritándome que me arrepentiría, que era un monstruo. Cerré la puerta. Me senté en el sofá. No sentí alegría. Tampoco culpa inmediata. Sentí cansancio. El de una pelea larga que nunca quise empezar, pero que tampoco supe frenar antes. Esa noche dormí solo. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en silencio. Actualización final. No volví a verla. 2 días después llamó para pedir su ropa. Le dije que no. Nada de esa casa estaba a su nombre. Todo lo había comprado yo. Se lo expliqué con calma. Se alteró. Dijo que era inhumano, que la dejaba sin nada. Le respondí, casi sin emoción, que si tanto le preocupaba, podía pedírselo a su hermana. Silencio. Te odio, susurró. Colgué. Y ahí terminó todo. Sin despedidas, sin segundas llamadas. Después de eso, no volvió a buscarme. Y sí, leí los comentarios.
Muchos dijeron que fui un imbécil por vender el coche por una miseria. Desde un punto de vista frío, matemático, lo entiendo. Ese Seat León valía bastante más. Pero hay algo que quiero dejar claro. No estaba tomando una decisión económica. No estaba comparando precios. No estaba pensando en pérdidas. Era venganza. Y no voy a disfrazarla de otra cosa. Para los que preguntan, no me quedé a pie. Tengo otro coche, un BMW M3. Nunca dependí de ese León. Nunca lo necesité. Así que venderlo barato no me afectó de verdad. Fue simplemente el precio que pagué por cerrar una etapa de la única forma que, en ese momento, me dio paz. También preguntaron qué pasó después con mi amigo y con Laura. Mi amigo, llevado por la curiosidad, y solo por eso, intentó escribirle. Nada serio, nada profundo. Ella le respondió con una sola frase, literal: «Borra mi número, raro». Y ahí murió todo. Sin drama, sin continuación, sin historia paralela. De Laura no volví a saber nada. Ni quiero. Hizo exactamente lo que esperaba de alguien como ella. Ni más ni menos. Hoy, con la cabeza fría y el ruido apagado, sé que no todo lo que hice fue ejemplar. Pero tampoco siento arrepentimiento. Durante demasiado tiempo normalicé faltas de respeto, humillaciones públicas y una dinámica que me fue desgastando poco a poco, sin darme cuenta. Esto fue el cierre. Seco. Irreversible. Ahora estoy bien. De verdad. La casa volvió a sentirse como un hogar. Ya no hay tensión en el aire. Ya no camino con cuidado. Y aprendí algo que ojalá hubiera entendido antes. Cuando alguien te humilla repetidamente y lo justifica con «soy así» o «estaba borracha», no es un desliz. Es una decisión. Y esta vez, yo tomé la mía.